Muy buenas tardes, mis queridos compañeros del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso Derecho Internacional Humanitario. Siempre es un gusto poder coincidir con ustedes a través de este espacio y que podamos seguir aprendiendo. Esta semana, como se los comenté la semana pasada, el tema no va a estar a mi cargo, sino vamos a tener un invitado especial, Carlos Morales. Él será quien va a desarrollar el tema que corresponde. Es una persona, como les comenté en la primera clase, bastante preparada, que sabe explicar el contenido y pues tenerlo en este curso para mí es un honor y el que él les pueda apoyar a ustedes en su preparación académica, pues sé que será de bastante provecho. Les pido que por favor presten muchísima atención a lo que Carlos explique el día de hoy, porque efectivamente vamos a tener nuestro primer examen, nuestra primer prueba corta la semana que viene. ¿Y qué es lo que se va a evaluar en esta primer prueba corta? Lo que hemos visto hasta el momento, que son las primeras 3 clases. Lo hemos programado así, yo ya les había compartido en la primera clase las fechas de la primera prueba y del examen final. Les dije que si había algún cambio yo se los iba a notificar, pero esta primera prueba sigue programada para la próxima semana. Obviamente, como es el primer examen que vamos a estar realizando, les voy a dar las instrucciones para ese día, porque yo quiero que ustedes estén tranquilos. No es una prueba en el que vayan a, no sé, a sentirse nerviosos, vayan a pensar que hoy esto es muy difícil. No, 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 es una prueba sencilla que se debe de hacer para ir viendo si realmente van comprendiendo el contenido. Las instrucciones para el examen o primera prueba parcial o prueba corta, como deseen llamarlo. Primero, pues va a realizarse la próxima semana, el miércoles 20 de marzo a las 5 de la tarde, el mismo horario, el mismo día. Ingresar a la sección de Classroom. Por eso es importante que las personas que están inscritas estén dentro de las secciones, porque el link del examen se va a publicar en la sección de Classroom. Ahí van a encontrar el link del examen. Entonces, a las 5 de la tarde, en vez de venirse al canal de YouTube la próxima semana, van a su sección de Classroom y buscan el link para realizar su examen. Ese día no impartimos un nuevo tema, ese día simplemente deben realizar su examen. Van a tener de 5 a 6 de la tarde para realizarlo. Miren, es una hora, pero realmente no se van a tardar ni 15 ni 20 minutos en terminar ese examen, porque son las primeras 3 clases que vamos a evaluar. Entonces, el contenido no es demasiado, el examen no será demasiado extenso tampoco, van a tener bastante tiempo. Les doy una hora porque yo sé que algunos pues no se pueden conectar y realizar el examen directamente a las 5 de la tarde, por eso van a tener de 5 a 6 de la tarde para realizarlo. Ese día no tenemos clases, no nos vamos a juntar en nuestro canal aquí para compartir contenido, sino que solamente es el examen. Si realizan el examen, no es necesario, ahí puse agenda, pero era registrar asistencia. ¿Por qué no es necesario? Porque qué mejor confirmación de asistencia que el hecho de que ustedes realicen su examen. Las personas que realicen el examen son las personas que tienen pues su asistencia registrada para la próxima semana. Si quieren registrar asistencia ese día, si no, no sé, se les olvida lo que les estoy comentando, porque a veces pasa que uno les explica y luego se les olvida, pueden registrar asistencia y no hay ningún problema. Si se les llegase a olvidar registrar asistencia el día del examen, no es necesario porque si realizaron el examen, es más que suficiente. Para mí, la próxima semana lo que es importante es que ustedes realicen su examen, no tanto la asistencia, sino que puedan realizar el examen. El valor del examen es de 50 puntos. ¿Y qué van a estudiar? Únicamente, un momento, únicamente las tareas. Las tareas que les hemos estado dejando en la primera clase, en la segunda clase, la tarea que se va a dejar hoy, solamente van a estudiar las tareas. No tienen que estudiar todo el contenido, por eso las tareas son voluntarias, porque es para apoyarlos a ustedes, para que
la próxima semana no se estresen con todo el contenido, sino que únicamente se centren en lo que se les ha dejado para que ustedes realicen en casa. Entonces, realicen sus tareas si todavía no las han hecho, estudien las tareas y van a estar al 100 para su examen. De igual manera, voy a ver si tengo tiempo de compartirles un pequeño ejercicio que está inspirado en las tareas y publicárselos en las secciones de Classroom para apoyarles a que puedan como sentirse más preparados para el examen. Pero si no quieren revisar este ejercicio, no tienen que hacerlo, no es obligatorio, es solamente para apoyarles y es como un resumen de todas las tareas que se les han dejado hasta el momento. Y bueno, estas son las instrucciones generales de nuestro examen. Recuerden, el próximo miércoles no se vienen al canal de YouTube, sino que se van a sus secciones de Classroom. Ahí van a encontrar el link del examen y van a poder realizarlo de 5 a 6 de la tarde. Y ahora sí, los dejo con nuestro compañero Carlos Morales, porque él va a ser quien les va a exponer el día de hoy el tema. Y ahora inicia Carlos. Buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros que se han conectado a la clase del día de hoy. Nos encontramos en el programa de cursos libres universitarios, en el curso de Derecho Internacional Humanitario, impartido por la licenciada Ana Rosario Chacón Orellana. Eh, para mí es un honor poderme presentar. Mi nombre es Carlos Morales. Soy estudiante de la carrera de abogado y notario del Centro Universitario Occidente, perdón. Con cierre de pensum, ¿verdad? Yo ahorita me encuentro en la etapa de finalización del trabajo de graduación, que como comúnmente lo denominamos como la tesis, ¿verdad? Es para mí un honor volverme a presentar. Ya había participado en un curso anterior de la licenciada y para los que me conocen, pues estamos aquí para servirle. Para los que no me conocían, pues me presento nuevamente, ¿verdad? Y es un honor poderles compartir hoy un poco de conocimiento. En este caso, vamos a hablar el día de hoy sobre el modo de protección de los principios del derecho internacional humanitario. Pero antes de iniciar la clase, quiero hacer ver algunas cuestiones importantes del análisis del curso, ¿verdad? Eh, ya la licenciada ya les hizo ver algunos aspectos que permito yo también recordarles en función de que es necesario irlo abarcando todo el tiempo para que nunca se nos pase por alto, ¿verdad? Que a veces se nos van olvidando algunas cuestiones y es necesario irlas repasando, ¿verdad? Siempre pongan atención a sus clases y ustedes han dado cuenta de que hay que llenar una asistencia. Esa asistencia se llena en todo lo que dure la clase, ¿verdad? Teniendo cuidado de llenarlo si en dado caso no es posible su presencia en este momento, ¿verdad? Porque esas son situaciones que a veces salen de las manos de los docentes, ¿verdad? Y eso genera un poco de conflicto en el sentido de que no tienen la manipulación, como había comentado ella, porque eso lo maneja coordinación. Otra de las situaciones que quisiera saber, vamos a tratar la manera de que el tema que voy a impartir el día de hoy sea lo más sencillo posible, como les he dicho a los que ya me conocían desde el semestre pasado, ¿verdad? Me cuesta un poco el tema de bajar el tema del léxico, ¿verdad? ¿Qué tantas palabras podemos utilizar para explicar los temas? Debido a que hay algunas cuestiones que siempre son un poco de derecho. Yo estoy en el entendido de que muchos de ustedes no están estudiando la carrera de abogado y notario, es comprensible. Todos queremos conocer sobre todos los temas y eso es aceptable, o sea tenemos que buscar la manera, al menos desde el punto de vista docente, ¿verdad? Cómo hacer que puedan entender los temas, tanto con las palabras que se deben de utilizar y también tratando de resumir. Entonces van a haber algunas palabras que sí, si en algún momento ustedes no tienen la posibilidad de comprenderlas en ese momento, porque todo nos ha pasado, de hecho, incluso a nosotros que estudiamos la carrera de abogado y abogado y notario, nos quedan las dudas, por favor, háganlas saber.
pueden hacerlas ver en el chat de la transmisión o pueden mandar sus inquietudes en el Classroom, ¿verdad? Donde ustedes pueden en los comentarios poner, tenemos tal duda y se les va a estar respondiendo. Al menos en esta presente clase, me gustaría que tuvieran a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala. Si tienen el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es solo como ejemplo, no es que se centre el tema en lo que vamos a hablar el día de hoy, pues para que ustedes se vayan familiarizando con cierta normativa que al final les va a servir para entender todo lo demás, ¿verdad? También hay protocolos de Ginebra que son los encargados de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el derecho internacional humanitario. Hay otro tipo de normativa que nos va a servir específicamente para lo que vamos a hablar, que son el derecho de la guerra, el derecho de los conflictos armados. Y me voy a permitir que en esta clase nos vayamos imaginando nosotros como que el conflicto armado interno en Guatemala hubiera sido algo por el estilo. Sé que no es la misma intensidad en el punto de vista de que estamos hablando ante un conflicto armado internacional, pero nos va a servir para empezar a comprender, esto es lo que no se tiene que estar realizando en este espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la presentación de la clase del día de hoy. Ya vemos la primera pantalla. Esto es de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Perfecto. Vamos a recapitular un tema. Voy a tratar solo de hablar del contexto del concepto, ¿verdad? Del derecho internacional humanitario, el cual es el conjunto de normas que, por razones humanitarias, ¿a qué vamos a llegar con las razones humanitarias? Creo que la licenciada Ana se les va a explicar ya anteriormente. Estamos buscando la protección, como dice más adelante, a las personas que se denominan civiles, las personas que realmente no tienen nada que ver con los conflictos. Ya ustedes ya vieron el problema que existe entre Rusia y Ucrania, el tema en Israel, ¿verdad? ¿Qué personas son las que se tienen que proteger, ¿verdad? Trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas, como les estoy indicando, que no participan o que dejaron de participar activamente. ¿A qué se refieren con participar activamente? Nos vamos a referir a las personas que estuvieron apoyando alguna de las partes que que han estado en el conflicto, soldados, personas que estuvieron tan involucradas que en algún momento dijeron, no, ya no vamos a seguir con nuestra misión dentro de la guerra, y por tanto se abstienen, ¿verdad? Y ahí es donde dejan de pertenecer activamente de las hostilidades, que se porten en una función agresiva, buscando minimizar el tema de que el ejército o los militares tengan ciertas ventajas, ¿verdad? Y cómo ir sin estructurar, ¿verdad? El tema de los conflictos, ¿verdad? Cómo irlos minimizando, cómo es que se van generando, ¿verdad? Tanto vamos perdiendo, vamos ganando, vamos finalizando el conflicto. Eso es lo que vamos a ir con las hostilidades, impone los límites a la elección de medios y métodos de hacer la guerra. ¿A qué me refiero a los medios y métodos? Medios, pues, las armas, municiones y los métodos. Y vamos a recordarnos desde ya, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el tema del conflicto armado interno en Guatemala. Me imagino que lo vieron al menos de forma general en su haber de estudios, ¿verdad? Hubo métodos como la tierra arrasada, que era destruir básicamente una población, una aldea. Y lo mismo sucede hasta lo que a nivel internacional. Veámoslo desde el punto de vista de lo que pasó aquí en Guatemala, pero veámoslo en un sistema más fuerte, más grande, que es en un estado, ¿verdad? Que es donde pueden haber diversos conflictos. Se le suele llamar derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados. Esto en realidad desde hace muchísimos años, de hecho, viendo la historia de la humanidad,
siempre han habido guerras, pero hasta 1864 es cuando se empezó a formalizar los distintos protocolos y convenios o tratados que fueron como dándole los límites para poder realizar un conflicto, porque los conflictos en realidad todavía habían existido. Entonces, vamos a continuar con la siguiente lámina, ¿verdad? ¿A qué se refieren los modos de protección? ¿Cómo vas a proteger a una persona civil o al grupo de personas civiles que se encuentran establecidas en un lugar o un territorio? ¿A quiénes se dirigen esos modos de protección? Hacia todas las personas que se encuentran involucradas en un conflicto armado, en una guerra misma, que puede llegar a afectar en grandes proporciones, pero quiero hacer énfasis de que nos referimos a las personas civiles, las personas que no tienen nada que ver con el conflicto, pero sí sabemos de que hay conflicto militar entre ambas partes, las que han cometido el tema de entrar en una guerra. Como ven en las imágenes abajo, hay personas que se les puede denominar civiles, son las personas que hay que estar protegiendo con estos modos de protección que establece el derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario es interesante porque estamos hablando ya dentro de la esfera internacional. Entonces, ¿cómo vamos a proteger los derechos fundamentales básicamente de esas personas que ellos no decidieron pertenecer a este tipo de conflictos, sino que se dieron y están, si que ustedes quieren ver, en medio de algo que no les corresponde y que pueden generarle esos daños? Muy bien. Vamos a hablar de los principios y las normas. ¿Qué es un principio? Son las normas que están reconocidas, aunque no se encuentren codificadas eh, a nivel universal. En este caso, sí se tiene que cumplir. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de los principios generales del derecho, que esto es a nivel universal en todos los ordenamientos jurídicos. En algún punto se ven, ¿verdad?, su aplicación, por ejemplo, la justicia, la equidad, igualdad, el bien común, entre otros. Vamos a verlo inmiscuido, ¿verdad?, en ciertas normativas. Por ejemplo, cuando existe una laguna legal, incluso se utilizan estos principios y deben ser parte para analizar el tema y, ¿verdad? En este caso, llegar a las conclusiones correspondientes, qué cumplimiento debe darse para que la norma prevalezca en este sentido, a pesar de la laguna legal y cómo se va a resolver cualquier conflicto, cualquier tema de la convivencia social entre las personas. Pero esos son los principios si lo quieren ver en forma general. Ahora nos vamos a estar analizando el principio desde el punto de vista de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que son principios específicos los cuales van a regir sobre todas las normativas que está a favor de las personas. Y por eso vamos a continuar con la siguiente. Bueno. Antes de continuar, el tema de las normas, ¿qué van a regular las normas? Las normas son, en este caso, normas que van a dictarnos cómo se va a llevar la convivencia social. En este caso, viéndolo desde el punto de vista del tema que estamos viendo, nos van a regir los parámetros mínimos, porque cómo se van a manejar. Si es de derechos humanos, la protección a los derechos humanos de las personas, y si es de derecho internacional humanitario, cuáles son las reglas mínimas que se deben preservar para la protección de las personas civiles dentro de un conflicto armado como tal. Muy bien. Vamos a ver las diferencias entre las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Como les comenté al inicio, ahí está es donde vamos a ir tomando en cuenta el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados que les mencioné. ¿Por qué? Los principios de los derechos humanos en general están regulados en base a dos características, dos principios que son bastante fundamentales, que como todos sabemos es la igualdad, que no podemos discriminar a ninguna persona, no discriminación como lo vemos en el segundo principio, tenemos que respetar, tenemos que entender de que somos iguales todos ante la ley. En el tema de derechos humanos también ese espacio de que todos somos iguales ante los derechos humanos y se nos tiene que respetar sin que tengamos distinción de sexo, raza, nacionalidad, cuál es tu perfil económico que tienes dentro de la sociedad.
tu pensamiento sí, económico, podría ser pensamiento económico, político e inclusive en lo religioso, que como todos estamos enterados, todos profesamos o no profesamos alguna religión y eso es respetable, pero se nos tiene que seguir manteniendo nuestros derechos humanos. Ah, bueno. Hablamos también de normas, pero esas normas, ¿dónde se encuentran instituidas? Hay tres factores que se ven dentro de los derechos humanos, desde internacional, que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece a nivel internacional los principales principios que van a regir el derecho humano, los acuerdos regionales, que ahí es donde entra el Pacto de San José y la Convención Americana de Derechos Humanos, y por último, lo que ha establecido los estados, en este caso la Constitución Política de la República de Guatemala. Y eso lo vemos bien planteado dentro de los primeros artículos de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, e inclusive el tema del bloque de constitucionalidad, que ese bloque de constitucionalidad permite utilizar normas que no existen o no están codificadas dentro de la Constitución o en las demás leyes, pero que al ser aceptadas por Guatemala como derechos humanos tienen que tomarse en cuenta esto en base al artículo 44 y 46 de la Constitución. Muy bien. Pero esa es la parte solo de derechos humanos. También tenemos que ver el tema del derecho internacional humanitario, que ya es otra rama, que ya estamos hablando de un derecho de guerra, de un derecho de conflicto armado. Y ahí es donde vamos a ir analizando la siguiente lámina. Muy bien. Existen distintos principios y normas que van a regir el derecho internacional humanitario. Pero tiene que tomar en cuenta que los básicos que vamos a ver, porque es una gama de principios interesantes, el tema de la distinción, ¿verdad? La limitación, el trato humano que necesitan las personas dentro del conflicto. Es decir, vamos a tomar como base que se tiene que tomar en cuenta las personas independientemente cuál es su pensamiento, cuál es su sexo, cuál es su estatura, cuál es su pensamiento religioso, hay que respetarlo. El tema de la distinción, que cuáles son los bienes culturales o bienes civiles que van a servir a la sociedad, en este caso entran los bienes culturales, los hospitales, los lugares donde está el sistema de salud en sí como tal. También vamos a encontrar el tema del principio de limitación, que hay ciertas limitantes para poder realizar las distintas formas de métodos, qué medios se van a utilizar para realizar sus distintas operaciones militares. Muy bien, vamos a empezar con el primer principio: trato humano y no discriminación. Tal como lo acabo de mencionar, todas las personas deben ser tratadas con humanidad y sin discriminación basada en situaciones como el sexo, la nacionalidad, la raza, las ideas políticas o religiosas o inclusive lo económico. Esta misma sirve para establecer la inmunidad que todos los seres humanos que son considerados personas civiles contra ataques del conflicto armado. Es decir, nosotros como personas vivimos en un estado en el cual hay un conflicto armado, en este caso hay una guerra, pero si nosotros no decidimos ni ponernos en favor ni en contra y solo nos estamos escondiendo, se nos debe de considerar como personas civiles, es decir, no importa que una persona sea de clase alta, clase baja, clase media, que las personas tengan religión, por ejemplo, musulmana, católicos, evangélicos, mormones, no importa esos espacios, se les tiene que dar ese trato humano y no discriminárseles solo porque piensen de una forma distinta. Porque si no pensábamos de una forma distinta, en este caso, em, ¿cómo es que cómo no podríamos tener el espacio de hermanarnos en la sociedad? Es decir, que podemos pensar de que esto creemos y esto de esta otra forma no creemos, pero eso no implica que porque estemos pensando de una forma distinta los tengamos que alejar. Tenemos que ser más, si lo quieren ver más ilustrativo, como hermanos dentro de un conflicto, es decir, cuidarnos entre todos y evitar el menor daño posible, porque siempre estamos en ese espacio de que al ser un derecho internacional humanitario se está tratando de que sea el menor número de personas afectadas, tanto físicamente como en su patrimonio,
porque sí genera muchas complicaciones un conflicto como tal. Si no, como les vengo repitiendo, vean lo que sucedió en el conflicto armado interno en Guatemala desde un punto de vista micro, pero vamos en este derecho internacional humanitario ya como algo macro. Principio de prioridad humanitaria. En caso de existir dudas dentro de lo que sucede en el conflicto armado, debe atenderse a prioridad de los intereses de las víctimas del conflicto, en este caso, los posibles cuidados que pudieran necesitar ser afectados por los mismos, sin intuir si fueran parte del mismo. Es decir, no importa de que las personas pudieron haber estado involucradas y que por su culpa que resultaron heridos, tiene que tomarse esa parte de que todas las personas somos seres humanos y necesitamos que se nos atienda, en este caso, en el sistema de salud, para sanar las heridas que pudiéramos tener por haber estado dentro de del conflicto. Es decir, por ponerles un ejemplo, esta imagen la puse viendo de que se tiene que mantener un trato humano, pues posiblemente la señora que estamos viendo ahí pudo haber estado metida en el conflicto, pero dado se lastimó una pierna, por ejemplo, y necesita atención y se llevó a su hija porque también salió de la cena, la tienen que atender, a pesar de que pudo haber estado involucrada en el conflicto, pero en ese momento no es lo que nos interesa, sino que nos interesa la vida de la persona y su salud. El principio de necesidad militar. Este tema del principio de necesidad militar lo tienen que ver desde el punto de vista de que el derecho internacional humanitario busca que se limite las actividades o las operaciones militares. En este caso, la actividad que se realice tiene que estar justificada, no pueden venir y realizar cualquier actividad, por ejemplo, tirar bombas en un lugar porque sí, no se puede no, o solo por el simple hecho de querer afectar, lo cual eso es contraproducente y en este caso está violando las normas del derecho internacional humanitario. Por eso vemos aquí, toda actividad de combate debe justificarse por motivos militares, prohibiendo las actividades que no sean netamente militares, utilizando únicamente las actividades que sean permitidas dentro del derecho internacional. Sin embargo, se prohíbe atacar a las personas que son pacíficas o civiles que no tengan nada que ver en el conflicto. Vamos al mismo tema de que hay que proteger a las personas que no tienen nada que ver en el conflicto, que son personas civiles. Si son justificables la necesidad militar, se debe distinguir y detectar los principios de proporcionalidad y detención, es decir, distinción, perdón. Proporcionalidad a qué es qué tipo de ataque se está realizando, que no vaya a hacer mayores afectaciones con relación a las ventajas que ellos tengan como militares. Y la distinción, saber distinguir qué tipo de bienes no se pueden atacar porque esos son a favor de las personas civiles. Es decir, no puedes atacar un hospital, un centro de salud, no se puede atacar viéndolo desde un punto de vista más fuerte, más adelante les voy a mostrar, donde, por ejemplo, la Basílica de la Natividad en Israel, por ejemplo, no se podría atacar eso por ser un bien cultural. Y obviamente el contexto histórico, el tema que nos interesa de esa basílica, no puede ser tocada por el tema del conflicto que pudiera existir. El principio de limitación, todos los conflictos armados no existe el utilizar armas o métodos en forma ilimitada, es decir, si se van a utilizar armas o métodos, van a ser ciertos armas y ciertos métodos. No podemos estar utilizando armas que salgan de la tangente, si ustedes lo quieren ver así, para realizar daños superfluos, innecesarios o indiscriminados. Caemos al tema de la tierra arrasada, que se nos ocurrió tirar una bomba y de todos modos tirar fuego en toda la aldea. O envenenar o situaciones que vayan a afectar realmente a todas las personas que son personas civiles y que no tienen nada que ver en el conflicto. Está prohibido los métodos como el envenenamiento, como les indico, o inclusive la tierra brasa. De igual forma, el uso de armas de combate para crear un daño innecesario, es decir, utilizar bazucas, por ejemplo, en contra de una comunidad entera que no tiene nada que ver y que no es necesario ir a atacarlos porque no hay objetivos militares
dentro de la sociedad o de la comunidad para estar utilizando este tipo de instrumentos. Principio de distinción. Se debe respetar, como les vengo indicando, los bienes que no se consideran objeto militar. ¿Cuáles son los bienes de los civiles o de la población civil? En este caso, los hospitales, centros de salud, lugares que son de mucha necesidad para las personas que están viéndose afectadas por el conflicto armado. Vamos a ver también la iglesia. En este caso, les muestro en la imagen derecha, ¿verdad? La gruta de la Natividad, que es el espacio que vamos a tomar como especial o bien cultural que se debe proteger como principio de distinción por ser parte de la historia, ¿verdad? Y no se puede tocar ni se puede atacar. Un principio de inmunidad civil, perdón. ¿A qué se refiere la inmunidad? Vamos a hablar primero un poco de la inmunidad, viéndolo desde un punto de vista de antejuicio, si ustedes lo quieren ver así, para que me vayan comprendiendo y ya poderles explicar este principio. ¿A qué se refiere la inmunidad dentro de los antejuicios? Es bastante interesante. No nos pueden tocar a nosotros por ser funcionarios públicos establecidos dentro de la ley en materia de antejuicio de la Constitución, ¿verdad? Por cualquier delito, sino que se tiene que llevar un proceso. Es decir, lo mismo sucede aquí en el principio de inmunidad civil. No te puede tocar las personas por ser únicamente civiles, porque en este caso no se les puede establecer de que están participando porque simple y sencillamente porque son parte del Estado, se les tiene que atacar. No, esa es una inmunidad, no me pueden estar tocando, pero como principio fundamental, obligatorio, le podría llamar yo, es que se tienen que abstener todo el tiempo de estar participando ni haciendo muestras de que están apoyando alguna situación, porque ahí es donde se acaba esa inmunidad civil y no podría tomarse en cuenta como una persona civil para efectos de la protección en contra de este tipo de conflictos armados, porque podía salir inclusive herido, dado al reconocimiento que pudieran dar la milicia, ¿verdad? Que es lo que se debe evitar en estos casos. El principio de proporcionalidad, los ataques, es decir, los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos, no podrán ser indiscriminados ni excesivos. Es decir, hay una limitante para poder hacer esa acción. Si se ofendieron de esta forma, vas a defenderte de esta forma, pero tomando los límites, no yéndose a utilizar otros mecanismos que pudieran afectar todavía más a la población civil o a las personas civiles que están viviendo en este momento. El presidente al principio ordena también suspender o cancelar un ataque hasta que se puedan tomar medidas específicas para evitar o minimizar víctimas civiles. Si se sospecha que tal ataque pueda generar sufrimientos civiles, es decir, si hay una comunidad de por medio y el objetivo militar está detrás de esa comunidad, no se podría ni atacar ni defender. Tendrían que ver la manera de que se suspenda mientras sacan a esas personas y después si tienen que realizar sus distintas estrategias, las realizarán, pero sin afectar a las personas y que tengan el menor sufrimiento. Decir, si van a perder algo que no sea algo que tan valioso como es la vida, se entiende el tema de la propiedad, pero si no hay para dónde en este sentido, hay que buscar la manera de al menos proteger lo más valioso que es la vida de las personas, que es lo que más se pierde en este tipo de conflictos. Eh, Vamos a ver también el principio de prohibición de represalias. Si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista, vamos a tomar en cuenta aquello de la ley del talión. Es decir, si vos me lastimaste, yo te devuelvo el golpe, ¿verdad? Y esa no es la función dentro del derecho internacional humanitario. Lo vamos a ver también desde ese punto de vista de que no existe una prohibición de violentar los derechos en respuesta a otras violaciones del derecho contra los heridos, los enfermos y los náufragos. Los náufragos son las personas que se encuentran perdidas en el mar y que en este caso pudieron pasar distintas situaciones en forma marítima. El personal de sanitario y los servicios sanitarios. Eh, eh,
el servicio de protección civil, los prisioneros de guerra, las personas civiles, es decir, por el daño que se causó al otro que ha estado cometiendo el conflicto, no puedes dañar a este tipo de personas. Y, por ejemplo, no podría hacerse el daño al personal sanitario ni los servicios sanitarios porque te quedas sin hospitales, sin personal para atender a los heridos. Entonces, ¿cómo los subsanan? Entonces, no es permitido que porque me hiciste daño, pues yo tenga que hacerte daño y que sea provocador, en este caso, de serias complicaciones, por ejemplo, el cuidado de los heridos y de los enfermos, por el tema de que afectaste el sistema de salud, por ejemplo, inclusive hasta el suministro eléctrico, quitarlo con tal de afectar a las personas. Ah, muy bien. Antes que recuerde, se me olvide, también los bienes civiles y culturales, lo mismo que veníamos hablando desde antes, del tema de que no se pueden utilizar, inclusive las iglesias, si tienen, en este caso, un contexto histórico, tampoco se podrían tocar. Eh, mm, También podríamos tomar el tema del medio natural, que no podemos utilizar los árboles, todo el medio ambiente solo para hacer afectación. El principio de subsidiariedad. Esto habla de una cláusula Martens que al entenderlo desde un punto de vista muy generalizado, se van a utilizar el tema de los derechos de gente o los principios de humanidad y los dictados por la conciencia pública cuando un Estado decide denunciar el convenio o tratado internacional, que es en todo caso da por terminar sus obligaciones internacionales y en este caso se quedan sin el amparo de ese tratado las personas que están involucradas, en este caso las personas civiles, por no tener ya ese sustento de la norma, entonces van a utilizar el derecho de gente, principios de humanidad, vamos a respetar que son humanos y de la conciencia pública, es decir, qué es lo que vamos a hacer para apoyar a esas personas a pesar de que ya no deben el Estado utilizar las normas de derecho internacional humanitario. ¿Cómo vas a protegerlos y cómo hacer la conciencia de que no se puede estar tocando este tipo de personas? Principio de no reciprocidad. Es de obligatorio cumplimiento para todas las partes del derecho internacional humanitario, todos los que firmaron los documentos, ¿verdad? El convenio, tratado y los protocolos. Es decir, no se puede establecer de que si tú cumples un derecho, yo lo voy a cumplir. No, eso es incondicional y todas las partes tienen que, en forma obligatoria o estrictamente, que cumplirlas para proteger lo más que se puedan a las personas que son parte como personas civiles que están dentro del conflicto armado y que no deben estar sufriendo las consecuencias del mismo. Prohibición de causar daño superfluo o innecesario. Como vemos ahí en la imagen, el tema de la tierra rosa tiene por objeto prohibir las armas que han sido pensadas para ocasionar daños innecesarios con el fin de dejar fuera a los enemigos, es decir, desfasarse, utilizar armas mucho más potentes que van a afectar de una vez a la población y probablemente ya no hayan ni restos de ellos, ¿verdad? Con lo cual, básicamente eliminaron a las personas, lo cual no es correcto porque puedan haber civiles dentro de esa misma comunidad. El principio de protección al medio ambiente. Esta postula el respeto al medio ambiente y no utilizarlo como parte del combate, es decir, no utilizar todo lo que encontramos en la naturaleza con tal de utilizarlo para apreciar y complicar el conflicto, porque como lo indica este principio, se debe tomar el respeto, de entender de que el medio ambiente no hizo nada malo, ¿verdad? Y si están en conflicto, que sea por las formas establecidas dentro de estos principales principios que hemos estado comentando. ¿Cuáles son los principios básicos del derecho internacional humanitario? El principio de limitación, distinción y trato humano, porque son las que van a generar la esencia del derecho internacional humanitario, son los básicos para entender el respeto que se debe de tener hacia las personas civiles, sus bienes y la forma en que se van a atacar los militares o la milicia en distintos espacios. Muy bien. La normativa aplicable.
Encontramos a nivel internacional que las normas del derecho internacional humanitario fueron creadas con el pasar del tiempo, es decir, el primer protocolo que existió desde 1864 y han habido muchísimos hasta llegar hasta este momento en 2024. Están los principios de Ginebra, hay otra que es bastante interesante, que es parte de lo que se estudia en el derecho penal internacional, los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero para ejemplificarlo, vamos a ver el Convenio de Ginebra de 1864, los convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, los convenios de Ginebra de 1949, que habla para aliviar la suerte de los que corran heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, para aliviar la suerte de que corran los heridos, los enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas, los relativos al trato debido de los prisioneros de guerra y la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Muy bien, ya que hemos hablado de esa normativa, hay que tomar en cuenta de que ahí es donde se dan los principios y normativas. ¿Por qué no hago mucho énfasis en las normas? Es porque lo van a ver en todo el resto del curso, por lo cual es siempre que bueno que empiecen a analizarlos, a leerlos para ir comprendiendo, porque vamos de lo general a lo particular. Entonces, solo fue una ejemplificación de los tipos de modos de protección que en los que hay principios que deben cumplirse y hay normativa existente que se debe respetar. Muy bien, encontramos la tarea. Yo hice 7 preguntas y por favor, si las pudieran contestar, esa tarea no es obligatoria, es voluntaria, puede servirles para su examen parcial que ya dentro de poco. Las preguntas son, ¿qué son los modos de protección dentro del derecho internacional humanitario? ¿Qué es un principio? ¿Cuáles principios rigen los derechos humanos a nivel internacional? Enumere 5 principios del derecho internacional humanitario. Explique qué es el principio de trato humano y no discriminación, qué es el principio de distinción y ejemplifique normativa del derecho internacional humanitario. Por favor, puedan utilizarlo para su estudio y tomarlo en cuenta para su examen. Muy bien, ha sido un gusto poderles acompañar el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas en el tablón de Classroom o las pueden realizar mediante el chat de que se maneja en YouTube. Estamos siempre para servirles. Ha sido un honor. Espero verlos en una próxima oportunidad que será dentro de poco. Que pasen una grandiosa tarde, noche y ha sido un placer estar para ustedes. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos, por haber explicado este tema de esta manera pues tan concisa, tan sencilla, para que todos lo podamos comprender y todos podamos seguir aprendiendo. Es un gusto tenerte pues en nuestra clase, tenerte en este curso y vamos a estar emocionados de que nos puedas seguir apoyando en el transcurso del desarrollo de este contenido. Para quienes se conectaron un poco después del inicio de la clase, les sugiero que por favor esperen a que el canal de YouTube guarde esta clase, porque ahorita pues está en vivo, pero siempre queda guardada la clase para que puedan escuchar las instrucciones para el examen. El próximo miércoles vamos a tener el primer examen, la primera prueba corta. Tiene un valor de 50 puntos, algo que no se los comenté al principio es que el examen es de opción múltiple, o sea, van a tener opciones de respuestas y ustedes van a escoger la que consideren que es correcta. Para los que no estuvieron al principio de la clase, por favor, esperan a que se guarde la clase y miran el inicio porque no voy a repetir otra vez las instrucciones, pues ya lo hice una vez y así ya ustedes pueden escuchar todo lo referente. De verdad les deseo muchos éxitos en el examen de la próxima semana. Van a tener una hora para hacerlo. Estudien solamente las tareas y van a ver que todo les va a salir muy, muy bien. Feliz tarde para todos.